no se olvida. El grito que se escucha cada 2 de octubre en la capital del país. Un grito que no solo incluye la represión de estudiantes del año 68, sino también todas y cada una de las que se han llevado a cabo en nuestro país desde tiempos inmemorables. Podríamos empezar de los tiempos de Porfirio Díaz, aquel que llevó al país a la modernización y la estabilidad apoyándose el uso de la fuerza. Ese periodo donde muchos le aplaudían el uso de la mano dura. Ese periodo donde se llevó a cabo ese evento que definió al país que México es ahora, que cayendo en una contradicción, heredó prácticas de ese personaje que detestó y desterró. Nuestro país es un país hijo de la revolución, de la lucha constante de poder y como tal, necesitado de demostrar autoridad a sus gobernados, usando la fuerza pública. El PRI durante el tiempo que gobernó, se caracterizó por la represión a cualquier gesto contrario a sus políticas. Durante las épocas de 1950 se puede apreciar cómo el uso de la fuerza pública se vuelve política de Estado, técnica que irá mejorando conforme el partido se mantenga en el poder, política que se aplicará a todos los movimientos sociales, pero mayoritariamente a los de tendencia izquierdista, usando fuerzas especiales, servicios secretos y cuerpos paramilitares, como en la represión del 1 de mayo de 1952, donde sin motivo aparente ni explicación oficial posterior, soldados y policías del servicio secreto atacaron en 2 ocasiones a los contingentes de sindicatos no controlados por el aparato gubernamental, entre la columna de la Alianza de Tranviarios y la de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacando entre los agresores el teniente de guardias presidenciales, Comestagle. Frente al Palacio de Bellas Artes fue asesinado a tiros el militante de la Juventud Comunista, Luis Morales, y fueron heridos los obreros Luis Arciénegas y García Diego. A raíz de esto, se detienen a líderes comunistas por el delito de disolución social y se le prohíbe la participación a todo contingente opositor en las marchas del 1 de mayo. También cabe destacar, dentro del uso de cuerpos paramilitares, el Batallón Olimpia del año 68 y posteriormente los Halcones del 71. El primero, donde militares vestidos de civil participaron en una emboscada en la Plaza de las Tres Culturas, dando como resultado una cifra de muertos que todavía está en la oscuridad, y uno de los eventos más sangrientos del México moderno. El segundo, usando el mismo modus operandi, dando una de las matanzas más crueles y desvergonzadas de la historia. En ese México, lleno de modernidad, donde la disidencia pacífica no existía, muchos optan por la vía armada, formando guerrillas. Muchas que hasta el día de hoy siguen vigentes, demostrando que aún hay carencias que las propician. Para contrarrestar a las guerrillas se creó la llamada Brigada Blanca, que secuestró y torturó a dirigentes, miembros y familiares de simpatizantes de la izquierda. Durante la época de Echeverría y López Portillo se desata la opresión discriminada. Solo algunos pueblos apoyan la lucha guerrillera, pero el resto, que no la respalda, también sufre la represión del Estado, que se extiende a sindicatos y organizaciones sociales. Hay arrestos masivos, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y todo esto de manera cotidiana. A lo largo de la Guerra Sucia se hace evidente que el primero en violentar el Estado de Derecho es el Estado mexicano. En 1979 se crea el Frente Nacional contra la Represión, que documenta desapariciones forzadas y demás actos ilegales del gobierno. Bajo el lema de "vivos se los llevaron, vivos los queremos", se empezó una larga lucha que culminó con la presentación de 148 desaparecidos que estaban en cárceles militares secretas. Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, que mediante fraude electoral que grabó en la memoria del colectivo la frase "se cayó el sistema", se desata la represión contra el sistema democrático, dando como resultado 305 perreístas en el periodo de 1988 y 1994. Ni los veo ni los oigo. En el sexenio de Zedillo, a un mes de su tema de protesta, se realizó el levantamiento del EZLN, entre la resaca propia del sexenio anterior y la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Este se reprime brutalmente, matando indiscriminadamente a guerrilleros, campesinos, mujeres y niños, como dejaron al descubierto el 22 de mayo de 1997, cuando grupos paramilitares antizapatistas atacaron a indígenas auxiles que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia, dando como resultado 45 muertos, entre ellos niños y mujeres embarazadas. Crímenes como este todavía están en la impunidad.
El cambio de partido en el poder, al contrario de lo que podría pronosticar, no cambió muchas cosas. Rosario Ibarra, activista mexicana, documenta 65 desapariciones durante el sexenio de Fox. Se reprime brutalmente a Atenco, usando las fuerzas especiales del Estado de México, dejando como resultado 2 muertos, decenas de encarcelados y torturados y mujeres violadas por elementos policiales. La huelga de Sicarza, en contra de la imposición de un líder sindical y en defensa de la autonomía de su sindicato, es reprimida por elementos policiales del gobierno federal y del gobierno estatal, dejando 2 muertos y más de 40 heridos. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir el pasado. 2006, elecciones y un nuevo fraude electoral. Felipe Calderón es impuesto ilegalmente y se impone bajo el uso de la fuerza. Al frente de un gobierno que defiende los intereses de unos cuantos, que agrava los conflictos en vez de resolverlos. Necesita dominar y esto implica el uso indiscriminado de la fuerza.